Una historia que me llegó a través de mi primo Miguel, guardabosques en la región de Extremadura, cerca del mítico Pico de las Corujas. Antes de comenzar, debo advertirles que lo que van a escuchar no es ficción. No es una leyenda inventada para asustar a los niños en las noches de invierno. Es el testimonio real de un joven de 25 años que, hasta hace poco, era tan escéptico como cualquiera de ustedes respecto a las viejas supersticiones rurales. Miguel había estudiado ingeniería forestal en Madrid, una carrera moderna, científica, basada en datos y evidencias. Cuando le asignaron su primer puesto como guardabosques en la zona montañosa de Extremadura, pensó que sería una experiencia tranquila, casi bucólica. Cuidar de los bosques, monitorear la fauna local, mantener los senderos en buen estado. Un trabajo honesto y sencillo. Lo que Miguel no sabía es que había sido destinado a una de las regiones más misteriosas de toda España. Una zona donde las montañas guardan secretos que se remontan a siglos atrás, donde los ríos susurran nombres que los lugareños prefieren no pronunciar en voz alta, y donde las rocas conservan huellas que desafían toda explicación lógica. La región del Pico de las Corujas ha sido durante generaciones el hogar de una criatura que los antiguos habitantes conocían muy bien, pero de la que raramente hablaban con forasteros. Una criatura que los libros de folclore llaman la chancalaera, aunque los lugareños prefieren referirse a ella simplemente como la que salta los ríos. Para entender completamente lo que le sucedió a Miguel, deben conocer la leyenda de la chancalaera. Su nombre deriva de la palabra achancar, que significa cruzar de un solo salto una corriente de agua. Según las tradiciones locales, esta criatura habita en las cuevas más profundas de las montañas cercanas al Pico de las Corujas, emergiendo principalmente durante las noches sin luna para cazar. La chancalaera posee la capacidad de transformarse a voluntad. Durante el día, cuando raramente se la ve, tiene la forma de un ave de gran tamaño, mezcla de águila y buitre, con plumas que brillan con un extraño tono metálico bajo la luz solar. Pero es durante la noche cuando adopta su forma más peligrosa, la de una mujer joven y extraordinariamente hermosa. En esta forma humana, la chancalaera utiliza su belleza sobrenatural para atraer a hombres jóvenes, especialmente aquellos que se aventuran solos por las montañas. Los seduce con su voz melodiosa y su apariencia perfecta, llevándolos a su cueva donde, después de satisfacer sus deseos carnales, los devora completamente, sin dejar rastro alguno. Pero hay una característica particular de la chancalaera que la hace única entre las criaturas del folclore español. Cuando salta de una orilla a otra de los ríos montañosos, su peso sobrenatural deja huellas permanentes grabadas en las rocas más duras. Estas marcas, que parecen pisadas humanas pero de un tamaño ligeramente mayor al normal, son la única evidencia física de su existencia. Los ancianos de la región conocían bien estas señales. Sabían que cuando aparecían nuevas huellas en las rocas junto a los ríos, era momento de mantener a los jóvenes en casa durante las noches, de cerrar bien las puertas y ventanas, y de rezar las oraciones que sus abuelos les habían enseñado para protegerse de la criatura. Pero Miguel, como les dije, era un hombre moderno, educado en la ciudad, acostumbrado a explicaciones racionales para todos los fenómenos. Cuando llegó a su nuevo puesto de trabajo en septiembre del año pasado, escuchó estas historias con una sonrisa condescendiente, considerándolas simples supersticiones de gente rural sin educación. Esa actitud de superioridad intelectual casi le cuesta la vida. Miguel llegó a la región un martes por la tarde, conduciendo su pequeño coche por carreteras cada vez más estrechas y serpenteantes. El paisaje era espectacular. Montañas cubiertas de encinas y robles, valles verdes surcados por arroyos cristalinos y un cielo tan azul y limpio que parecía irreal después de años viviendo en Madrid. Su refugio, proporcionado por el servicio forestal, era una construcción sólida de piedra local, con gruesas paredes que mantenían el interior fresco durante el día y cálido durante las noches. Estaba situado en una pequeña meseta, rodeado de pinos centenarios, con una vista panorámica del valle que se extendía hacia el sur. La casa tenía todo lo necesario para una estancia prolongada. Una cocina bien equipada, una sala de estar con una chimenea de piedra, un dormitorio espacioso y, lo más importante para Miguel, una oficina donde podía trabajar en sus informes y mantener comunicación con sus superiores a través de internet satelital. Durante sus primeros días, Miguel se dedicó a familiarizarse con el territorio bajo su responsabilidad. Recorrió los senderos principales, identificó los puntos de agua más importantes, catalogó la flora predominante en cada zona y comenzó a elaborar mapas detallados de su sector. Fue durante estas exploraciones iniciales cuando tuvo sus primeros encuentros con los lugareños. La población más cercana era un pequeño pueblo llamado Peñas Altas, situado a unos 15 kilómetros de su refugio.
siguiendo un camino de tierra que serpenteaba entre las montañas. Los habitantes de Peñas Altas eran gente mayor, en su mayoría. Los jóvenes habían emigrado a las ciudades en busca de oportunidades, dejando atrás un pueblo que parecía suspendido en el tiempo. Las casas eran de piedra y adobe, con tejados de pizarra que brillaban bajo el sol y pequeños huertos donde crecían verduras y hierbas aromáticas. Miguel fue recibido con la cortesía reservada pero genuina característica de la gente rural española. Le ofrecieron café en el único bar del pueblo, le preguntaron por su familia y sus estudios y le desearon suerte en su nuevo trabajo, pero notó algo extraño en sus conversaciones. Cada vez que mencionaba las zonas más remotas de su territorio, especialmente aquellas cercanas al Pico de las Corujas, los rostros de los lugareños se ensombrecían ligeramente, las conversaciones se volvían más breves, las miradas se desviaban y invariablemente alguien cambiaba de tema. Fue don Aurelio, el hombre más anciano del pueblo, quien finalmente le habló directamente sobre sus preocupaciones. Don Aurelio tenía 83 años, había nacido y crecido en Peñas Altas y conocía cada piedra, cada árbol, cada arroyo de la región. «Mire usted, joven», le dijo don Aurelio una tarde, mientras compartían un vaso de vino tinto en la terraza del bar. «Yo no soy de los que creen en fantasmas ni en cuentos de viejas, pero hay cosas en estas montañas que es mejor respetar. Cosas que han estado aquí mucho antes que nosotros, y que seguirán aquí mucho después de que nos hayamos ido». Miguel escuchó con paciencia, pero internamente sonreía. Había estudiado los ecosistemas montañosos, conocía la fauna local, sabía que los únicos depredadores grandes de la región eran algunos lobos ocasionales y tal vez algún oso pardo perdido. Nada que pudiera representar una amenaza real para un adulto precavido. Don Aurelio continuó, señalando hacia las montañas más altas con su bastón de madera pulida por décadas de uso. Especialmente cerca del Pico de las Corujas. Esa zona es diferente. Los animales la evitan cuando pueden. Los pájaros no anidan allí. Y cuando llueve mucho y bajan los ríos, a veces aparecen marcas en las rocas que no estaban antes. ¿Qué tipo de marcas?, preguntó Miguel, más por cortesía que por genuino interés. Huellas, respondió don Aurelio, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro. Huellas de mujer, pero más grandes de lo normal, y siempre aparecen después de las noches sin luna, cuando el viento sopla desde las cuevas altas. Miguel asintió educadamente, pero por dentro catalogó la información como folclore local sin base científica. Huellas que aparecían misteriosamente podían explicarse fácilmente: erosión diferencial de la roca, acumulación de sedimentos que creaban patrones, o simplemente la tendencia humana a ver formas familiares en patrones aleatorios. Esa noche, de regreso en su refugio, Miguel escribió en su diario personal: «Los lugareños son gente encantadora, pero claramente influenciados por siglos de supersticiones rurales. Será interesante documentar estas creencias como parte del patrimonio cultural inmaterial de la región». No podía imaginar que, en menos de 2 semanas, estaría rogando haber prestado más atención a las advertencias de don Aurelio. La primera semana de octubre trajo consigo un cambio notable en el clima. Las temperaturas comenzaron a descender más bruscamente de lo normal, y las noches se volvieron sorprendentemente frías para la época del año. Miguel tuvo que encender la chimenea de su refugio varias noches seguidas, algo que según sus cálculos no debería haber sido necesario hasta noviembre. Pero no fue el clima lo que primero llamó su atención hacia algo inusual en la región. Fue el comportamiento de los animales. Durante sus recorridos diurnos, Miguel había comenzado a notar patrones extraños en la fauna local. Los ciervos, que normalmente pastaban en los claros cercanos a los arroyos, habían desaparecido casi por completo de ciertas zonas. Los jabalíes, abundantes en toda la región según los informes previos, parecían evitar sistemáticamente el área más próxima al Pico de las Corujas. Más extraño aún era el silencio. Miguel había estudiado los ecosistemas forestales lo suficiente como para saber que los bosques saludables nunca están completamente silenciosos. Siempre hay pájaros cantando, insectos zumbando, pequeños mamíferos moviéndose entre la maleza. Pero en ciertas áreas de su territorio, especialmente aquellas más cercanas a las cuevas altas, el silencio era tan completo que resultaba inquietante. Fue el jueves de su segunda semana cuando Miguel decidió investigar más a fondo estas anomalías. Había planificado una expedición de día completo para explorar las zonas más remotas de su territorio, aquellas que aún no había visitado debido a la dificultad del terreno. Partió temprano en la mañana, con su mochila cargada de equipo de medición, cámara fotográfica, GPS y provisiones para todo el día.
El sendero hacia las zonas altas era empinado y serpenteante, bordeando precipicios que ofrecían vistas espectaculares del valle, pero que también requerían extrema precaución. A medida que ascendía, Miguel notó que el silencio se volvía más pronunciado. No era solo la ausencia de sonidos animales, incluso el viento parecía soplar de manera diferente, creando ecos extraños entre las rocas que no podía explicar completamente. Fue alrededor del mediodía cuando encontró el primer arroyo con las marcas. El arroyo en sí no tenía nada de particular. Agua cristalina que bajaba desde las alturas, formando pequeñas cascadas entre las rocas, con un lecho pedregoso típico de los cursos de agua montañosos. Pero en la orilla opuesta, grabadas en una roca de granito que debía pesar varias toneladas, había huellas. Miguel se acercó para examinarlas más de cerca, cruzando el arroyo saltando de piedra en piedra. Las marcas eran inequívocamente huellas de pies humanos, pero había algo perturbador en ellas. Eran más grandes de lo normal, aproximadamente del tamaño que correspondería a una persona de casi 2 metros de altura, pero con una forma ligeramente alargada que no parecía completamente humana. Lo más inquietante era la profundidad de las marcas. Estaban grabadas en granito sólido, una roca extremadamente dura que requeriría herramientas especializadas y mucho tiempo para tallar. Sin embargo, estas huellas parecían haber sido impresas con una fuerza tremenda, como si alguien o algo hubiera saltado desde una gran altura y aterrizado con un peso imposible. Miguel tomó fotografías desde múltiples ángulos, midió las dimensiones de las huellas y registró las coordenadas GPS exactas. Su mente científica buscaba explicaciones racionales. Tal vez eran formaciones naturales que por casualidad se parecían a huellas, o quizás algún tipo de erosión diferencial había creado estos patrones. Pero mientras examinaba las marcas más detenidamente, notó algo que hizo que se le erizara la piel de los brazos. Las huellas no estaban solas. Había un patrón claro, una huella en la orilla donde él estaba y otra en la orilla opuesta, separadas por casi 8 metros de distancia sobre el agua. 8 metros. Miguel era un atleta competente, había practicado salto de longitud en la universidad y sabía que el récord mundial masculino estaba apenas por encima de los 8 metros y medio. Y eso era con carrera previa, técnica perfecta y condiciones ideales. La idea de que alguien pudiera saltar 8 metros desde posición estática, con la fuerza suficiente para dejar huellas permanentes en granito sólido, desafiaba toda lógica. Fue entonces cuando recordó las palabras de don Aurelio. Huellas de mujer, pero más grandes de lo normal. Y siempre aparecen después de las noches sin luna. Miguel consultó su teléfono para verificar las fases lunares. La última luna nueva había sido exactamente 3 noches atrás. Decidió continuar su exploración río arriba, siguiendo el curso del agua hacia las zonas más altas. Cada pocos cientos de metros encontraba el mismo patrón, huellas en ambas orillas, siempre separadas por distancias imposibles, siempre grabadas en la roca más dura con una profundidad que sugería un peso sobrenatural. A medida que ascendía, las huellas parecían volverse más frecuentes y más profundas. Era como si la criatura que las había dejado se hubiera vuelto más pesada, o hubiera saltado desde alturas cada vez mayores, a medida que se acercaba a su destino final. El sendero de huellas terminaba abruptamente en la base de un acantilado vertical, donde una cascada caía desde una altura de aproximadamente 50 metros. En la pared rocosa, a unos 20 metros de altura, Miguel pudo distinguir la entrada oscura de lo que parecía ser una cueva natural. La cueva era inaccesible sin equipo de escalada especializado, pero incluso desde la distancia, Miguel pudo percibir algo inquietante en su apariencia. La entrada era perfectamente circular, demasiado regular para ser completamente natural, y parecía absorber la luz de manera extraña, creando una oscuridad que parecía más profunda que la simple ausencia de luz. Mientras observaba la cueva, Miguel tuvo la extraña sensación de estar siendo observado. Se volvió bruscamente, escaneando el bosque circundante, pero no vio nada fuera de lo normal. Sin embargo, la sensación persistía, como una presión constante en la nuca, como si ojos invisibles lo estuvieran estudiando desde las sombras. Decidió que había visto suficiente por un día. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, y no quería estar en esas montañas remotas cuando llegara la oscuridad. Pero mientras descendía por el sendero, no podía quitarse de la mente la imagen de esa cueva, ni la sensación persistente de que algo lo había estado observando desde su interior. Esa noche, de vuelta en su refugio, Miguel pasó horas revisando las fotografías que había tomado, ampliándolas en su computadora, midiendo y analizando cada detalle. Las imágenes confirmaban lo que había visto. Las huellas eran reales.
Estaban grabadas en roca sólida y seguían un patrón que sugería saltos imposibles realizados por algo con un peso extraordinario. Intentó buscar explicaciones científicas, investigó fenómenos geológicos que pudieran crear formaciones similares a huellas, estudió patrones de erosión, consultó bases de datos sobre formaciones rocosas inusuales, pero nada de lo que encontró podía explicar completamente lo que había visto. Fue alrededor de la medianoche cuando escuchó el primer sonido extraño. Miguel estaba en su oficina, todavía analizando las fotografías del día, cuando un sonido extraño lo hizo levantar la cabeza de la pantalla de su computadora. Al principio pensó que había sido el viento, que esa noche soplaba con particular intensidad, haciendo crujir las ramas de los pinos que rodeaban su refugio. Pero entonces lo escuchó de nuevo, y esta vez no había duda, era una voz femenina, melodiosa y hermosa, que parecía venir desde algún lugar entre los árboles. Cantaba una melodía que Miguel no reconocía, pero que tenía algo hipnótico, algo que lo atraía de manera casi irresistible. Miguel se acercó a la ventana de su oficina y apartó las cortinas para mirar hacia el exterior. La noche estaba muy oscura. Las nubes cubrían la luna y las estrellas, creando una penumbra casi total. Pero entre los árboles, a unos 50 metros de distancia, pudo distinguir una figura. Era una mujer joven, de pie junto a uno de los pinos más grandes. Incluso en la oscuridad, Miguel pudo percibir que era extraordinariamente hermosa. Su cabello largo y oscuro se movía suavemente con el viento, y su vestido blanco parecía brillar con luz propia en la penumbra. La mujer continuaba cantando, y su voz tenía una calidad sobrenatural que parecía resonar no solo en los oídos de Miguel, sino en algún lugar profundo de su pecho. Era una melodía triste y hermosa a la vez, que evocaba sentimientos de nostalgia y deseo que no podía explicar completamente. Miguel se encontró caminando hacia la puerta principal de su refugio, sin haber tomado conscientemente la decisión de hacerlo. Su mano ya estaba en el picaporte cuando una parte racional de su mente logró imponerse y lo detuvo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué mujer estaría cantando sola en el bosque a medianoche, especialmente en una noche tan fría y ventosa? ¿Y cómo había llegado hasta allí? Su refugio estaba a kilómetros de cualquier carretera, y él no había escuchado ningún vehículo aproximarse. Miguel regresó a la ventana para observar más detenidamente. La mujer seguía allí, pero ahora parecía estar mirando directamente hacia su refugio. Incluso a esa distancia y en la oscuridad, Miguel tuvo la inquietante sensación de que sus ojos se encontraron con los de ella, y entonces ella sonrió. No era una sonrisa normal. Incluso desde la distancia, Miguel pudo ver que era demasiado amplia, mostrando demasiados dientes, y había algo en ella que le provocó un escalofrío inmediato. Era la sonrisa de un depredador que ha localizado a su presa. La mujer comenzó a caminar hacia el refugio. Miguel se apartó instintivamente de la ventana, con el corazón latiendo aceleradamente. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica. Tal vez era una excursionista perdida, tal vez necesitaba ayuda, tal vez había una explicación perfectamente normal para su presencia allí. Pero entonces recordó las huellas que había encontrado esa tarde, las advertencias de don Aurelio y las historias sobre la chancalaera. Y por primera vez, desde su llegada a la región, Miguel sintió miedo real. Los pasos se acercaban cada vez más. Miguel pudo escucharlos claramente ahora. Pasos suaves pero pesados, como si quien caminara fuera más pesado de lo que su apariencia sugería. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta principal. Entonces, una voz suave y melodiosa habló desde el otro lado de la puerta. «Hola, Miguel. Sé que estás ahí. He venido a conocerte». Miguel sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo sabía su nombre? No había nadie en kilómetros a la redonda que pudiera haberle dicho quién era él. «No tengas miedo», continuó la voz. «Solo quiero hablar contigo. Hace tanto tiempo que no tengo compañía. Estas montañas pueden ser muy solitarias». Miguel se acercó cautelosamente a la puerta, pero no la abrió. En su lugar, habló a través de la madera maciza. «¿Quién eres? ¿Cómo llegaste hasta aquí?» «Mi nombre es...» «Bueno, los nombres no importan, ¿verdad? Lo importante es que estoy aquí y tú estás ahí, y la noche es tan fría y solitaria. Abre la puerta, Miguel, déjame entrar. Puedo mantenerte caliente durante toda la noche». Había algo en el tono de la voz que era simultáneamente seductor y amenazante. Miguel sintió una extraña compulsión de abrir la puerta, pero al mismo tiempo, cada instinto de supervivencia que poseía le gritaba que no lo hiciera. «Estoy bien aquí adentro», respondió finalmente.
Si necesitas ayuda, puedo llamar a los servicios de emergencia por radio. Cuando la voz habló de nuevo, había cambiado completamente. El tono seductor había desaparecido, reemplazado por algo frío y amenazante. No seas tonto, Miguel. Sabes que quieres abrirme la puerta. Sabes que quieres verme de cerca. Soy tan hermosa, Miguel. Más hermosa de lo que puedas imaginar. Miguel se alejó de la puerta con las manos temblando. Fue hasta su oficina y tomó la radio de emergencia. Pero cuando intentó hacer una llamada, solo obtuvo estática. El equipo funcionaba perfectamente durante el día, pero ahora parecía completamente muerto. Regresó a la sala principal y se acercó nuevamente a la puerta. El silencio del exterior era total. Tal vez la mujer se había ido. Tal vez había sido solo su imaginación, alimentada por las historias que había escuchado y las extrañas huellas que había encontrado. Entonces escuchó un sonido que le heló la sangre. Arañazos. Algo estaba arañando la puerta de madera desde el exterior, con lo que sonaban como uñas muy largas y afiladas. Los arañazos continuaron durante varios minutos, creando un patrón rítmico y deliberado. No eran los arañazos desesperados de alguien tratando de entrar. Eran calculados, casi artísticos, como si quien los hacía estuviera disfrutando del proceso. Miguel se dirigió a su dormitorio y tomó la escopeta de caza que había traído para protegerse de posibles encuentros con lobos o jabalíes. La cargó con manos temblorosas y regresó a la sala principal. Los arañazos se detuvieron abruptamente. Entonces, desde algún lugar arriba de su cabeza, escuchó pasos en el tejado. Lo que fuera que había estado en su puerta ahora estaba en el techo de su refugio, caminando lentamente de un extremo al otro. Los pasos eran pesados, mucho más pesados de lo que correspondería a una mujer normal, y Miguel pudo escuchar cómo las tejas crujían bajo el peso. Los pasos se detuvieron directamente sobre la chimenea. Miguel miró hacia arriba con horror, imaginando lo que podría estar a punto de descender por el conducto de la chimenea. Corrió hacia la chimenea y cerró el regulador de tiro, bloqueando completamente el conducto. Inmediatamente después escuchó un sonido que nunca olvidaría. Un grito de frustración y rabia que no sonaba completamente humano. Era la voz de la mujer, pero distorsionada, más profunda, con un tono gutural que sugería algo salvaje y primitivo. Los pasos en el tejado se reanudaron, esta vez más rápidos y agitados. La criatura, porque Miguel ya no tenía dudas de que no era humana, caminaba de un lado a otro del techo, aparentemente buscando otra forma de entrar. Miguel pasó el resto de la noche despierto, con la escopeta en las manos, escuchando los sonidos que venían del exterior. Ocasionalmente escuchaba arañazos en las ventanas, golpes suaves en las paredes y siempre los pasos pesados moviéndose alrededor del refugio. No fue hasta que los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las cortinas que los sonidos finalmente cesaron. Miguel se acercó cautelosamente a la ventana y miró hacia el exterior. No había rastro de la mujer, pero en la tierra blanda alrededor de su refugio pudo ver claramente las mismas huellas que había encontrado junto al arroyo. Grandes, profundas y definitivamente no humanas. Y supo, con una certeza que le aterrorizaba, que la chancalaera había venido a buscarlo. Miguel no durmió nada esa noche. Cuando el sol finalmente salió completamente sobre las montañas, se aventuró cautelosamente al exterior de su refugio para examinar las evidencias de lo que había ocurrido. Las huellas estaban por todas partes, rodeaban completamente su refugio, algunas tan profundas que parecían haber sido hechas en cemento fresco en lugar de tierra compacta. Pero lo más perturbador era el patrón. Las huellas no mostraban una caminata normal. En su lugar parecían indicar saltos enormes, como si la criatura hubiera estado saltando de un punto a otro alrededor de la casa. En la puerta principal, los arañazos eran claramente visibles. Habían penetrado profundamente en la madera maciza, creando surcos de varios centímetros de profundidad. Miguel midió las marcas. Eran consistentes con garras de aproximadamente 15 centímetros de longitud. Ningún animal conocido en la región tenía garras de ese tamaño. Ni siquiera los osos pardos, que ocasionalmente se aventuraban desde los Pirineos, poseían garras tan largas y poderosas. Miguel fotografió todo meticulosamente, documentó cada huella, midió cada marca. Su entrenamiento científico le decía que necesitaba evidencia, datos concretos que pudiera analizar racionalmente. Pero en el fondo de su mente, una voz cada vez más fuerte le susurraba que ya sabía exactamente qué había causado esas marcas.
Esa mañana, Miguel condujo hasta Peñas Altas con una urgencia que no había sentido antes. Necesitaba hablar con don Aurelio, necesitaba saber más sobre la chancalaera y, sobre todo, necesitaba saber cómo protegerse de ella. Encontró al anciano en su lugar habitual, sentado en la terraza del bar del pueblo, tomando su café matutino mientras observaba las montañas. Cuando Miguel se acercó, don Aurelio levantó la vista y inmediatamente frunció el ceño. «Dios mío, muchacho», dijo don Aurelio, «¿qué te ha pasado? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Miguel se sentó pesadamente en la silla frente al anciano. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía café de la cafetera que siempre estaba disponible en la terraza. «Don Aurelio», comenzó Miguel, «necesito que me cuente todo lo que sabe sobre la chancalaera. Todo. Ya no puedo seguir fingiendo que son solo supersticiones». El rostro de don Aurelio se ensombreció. Miró a Miguel durante un largo momento, estudiando su expresión, y luego asintió lentamente. «¿La viste anoche, verdad?». Miguel asintió, incapaz de hablar por un momento. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que tarde o temprano ella se interesaría por ti. Un hombre joven, solo en las montañas, cerca de su territorio, era inevitable. Don Aurelio se levantó de su silla y le hizo una seña a Miguel para que lo siguiera. «Ven conmigo. Hay cosas que necesitas ver. Cosas que mi familia ha guardado durante generaciones». Don Aurelio llevó a Miguel a su casa, una construcción de piedra de varios siglos de antigüedad, situada en el extremo más antiguo del pueblo. El interior era oscuro y fresco, con gruesas paredes que mantenían el calor del verano y el frío del invierno en el exterior. En la sala principal, don Aurelio se dirigió a un cofre de madera tallada que ocupaba un lugar prominente junto a la chimenea. Lo abrió con una llave antigua que llevaba colgada del cuello y comenzó a sacar objetos cuidadosamente envueltos en tela. El primer objeto que desenvolvió fue un libro encuadernado en cuero, tan viejo que las páginas habían adquirido un color amarillento y quebradizo. Las letras estaban escritas a mano en una caligrafía antigua y elaborada. «Este libro ha estado en mi familia durante más de 200 años. Mi tatarabuelo lo escribió después de su encuentro con la chancalaera en 1823. Él fue uno de los pocos hombres que logró sobrevivir a un encuentro directo con ella». Miguel tomó el libro con manos temblorosas y comenzó a leer. El texto estaba en español antiguo, pero era comprensible. Describía en detalle los hábitos de la chancalaera, sus métodos de caza y, más importante, las formas de protegerse de ella. Según el relato, la chancalaera cazaba principalmente durante las noches sin luna, cuando su poder era mayor. Prefería a hombres jóvenes y solitarios, especialmente aquellos que se aventuraban en su territorio sin el conocimiento o respeto adecuado por las tradiciones locales. Su método era siempre el mismo. Primero aparecía en forma de mujer hermosa para atraer a su víctima. Si la seducción no funcionaba, recurría a métodos más directos, utilizando su fuerza sobrenatural y sus garras para forzar la entrada a los refugios de sus presas. Pero lo más importante era la información sobre cómo defenderse de ella. El libro describía varios métodos de protección, algunos de los cuales parecían extrañamente específicos y detallados. «Lee esa parte», dijo don Aurelio, señalando un párrafo específico. La parte sobre las protecciones. Miguel leyó en voz alta. «La chancalaera, siendo criatura de las cuevas profundas y las aguas corrientes, teme sobre todas las cosas al hierro bendecido y a las oraciones de protección pronunciadas con fe verdadera. Pero su mayor debilidad es su propia vanidad. Si se le obliga a contemplar su verdadera forma reflejada en agua bendita bajo la luz de la luna llena, perderá su poder de transformación y deberá regresar a su cueva por un ciclo lunar completo». Don Aurelio desenvolvió el segundo objeto. Un espejo de plata antigua, ennegrecido por el tiempo pero aún funcional. Este espejo ha sido usado 3 veces en los últimos 200 años para defenderse de la chancalaera. Mi tatarabuelo lo usó, mi abuelo lo usó en 1889 y mi padre tuvo que usarlo en 1943. Ahora te toca a ti. Miguel tomó el espejo, sintiendo su peso considerable en sus manos. La plata estaba grabada con símbolos que no reconocía, pero que parecían muy antiguos. El tercer objeto era una pequeña botella de cristal llena de agua clara. Agua bendita de la fuente de San Miguel, en el monasterio de Guadalupe. Ha sido bendecida cada año durante los últimos 3 siglos. Una gota de esta agua en el espejo, y la chancalaera no podrá resistir mirar su verdadero reflejo. Miguel estudió los objetos.
su mente científica luchando por aceptar lo que estaba viendo y escuchando. Pero después de lo que había experimentado la noche anterior, ya no podía permitirse el lujo del escepticismo total. ¿Cuándo es la próxima luna llena?, preguntó Miguel. En 3 noches. Pero tienes que entender algo, muchacho. Una vez que la chancalaera ha puesto sus ojos en ti, no se dará por vencida fácilmente. Volverá cada noche hasta conseguir lo que quiere, o hasta que la detengas definitivamente. Don Aurelio se acercó a Miguel y puso una mano arrugada pero firme en su hombro. Las próximas 2 noches van a ser las más difíciles de tu vida. Ella va a intentar todo para hacerte abrir esa puerta. Va a usar tu soledad, tus miedos, tus deseos más profundos. Pero si puedes resistir hasta la luna llena, tendrás una oportunidad de acabar con esto para siempre. Miguel asintió, guardando cuidadosamente los objetos en su mochila. Pero antes de irse tenía una pregunta más. Don Aurelio, ¿por qué me está ayudando? ¿Por qué arriesgar que estos objetos familiares se pierdan? El anciano sonrió tristemente. Porque mi nieto tenía tu edad cuando la chancalaera se lo llevó, hace 15 años. Él también era escéptico. También pensaba que las viejas historias eran supersticiones. No pude salvarlo a tiempo. Pero tal vez pueda salvarte a ti. Miguel regresó a su refugio esa tarde con una determinación que no había sentido antes. Había pasado el resto del día en Peñas Altas, aprendiendo de don Aurelio todo lo que el anciano sabía sobre la chancalaera y los métodos para combatirla. Siguiendo las instrucciones del libro antiguo, Miguel preparó su refugio como una fortaleza. Colocó objetos de hierro, cuchillos, herramientas, incluso clavos, en todas las ventanas y puertas. Dibujó símbolos de protección con sal bendita en los umbrales, tal como describía el texto. El espejo de plata lo colocó en el centro de la sala principal, sobre una mesa que había movido específicamente para ese propósito. La botella de agua bendita la mantuvo cerca, lista para ser usada cuando llegara el momento. La segunda noche fue peor que la primera. La chancalaera llegó más temprano, justo después del atardecer. Esta vez no se molestó con la seducción inicial. Los ataques comenzaron inmediatamente. Golpes violentos en las puertas y ventanas, arañazos que parecían intentar atravesar las paredes de piedra, y gritos que alternaban entre la voz seductora de mujer y rugidos bestiales que helaban la sangre. Miguel se refugió en el centro de su sala, con la escopeta cargada y los objetos de protección a su alcance. Pero sabía que las balas convencionales no servirían de nada contra una criatura sobrenatural. Durante toda la noche, la chancalaera intentó diferentes tácticas. A veces adoptaba la voz de su madre, suplicándole que abriera la puerta. Otras veces imitaba la voz de su exnovia, prometiéndole reconciliación y amor eterno. En los momentos más desesperantes, adoptaba la voz de un niño perdido, llorando y pidiendo ayuda. Pero Miguel resistió. Cada vez que sentía la compulsión de abrir la puerta, recordaba las palabras de don Aurelio y se aferraba a los objetos de protección. La tercera noche, la noche de luna llena, fue cuando todo llegó a su clímax. La chancalaera llegó justo a medianoche, cuando la luna llena estaba directamente sobre el refugio. Esta vez, Miguel pudo verla claramente a través de la ventana. Ya no mantenía completamente su forma humana. Su rostro hermoso se distorsionaba ocasionalmente, mostrando rasgos más bestiales, y sus manos habían desarrollado garras largas y curvadas. «Miguel», gruñó desde el exterior, «ya no puedo esperar más. He sido paciente, he sido amable, pero mi hambre es demasiado grande. Voy a entrar, con tu permiso o sin él». Los ataques que siguieron fueron más violentos que nunca. La chancalaera parecía haber abandonado toda pretensión de humanidad. Los golpes en las paredes eran tan fuertes que Miguel temía que la estructura del refugio no resistiera. Fue entonces cuando Miguel tomó el espejo de plata y la botella de agua bendita. Siguiendo exactamente las instrucciones del libro, vertió una sola gota del agua sagrada sobre la superficie del espejo. El efecto fue inmediato. El espejo comenzó a brillar con una luz suave pero penetrante, y los ataques del exterior se detuvieron abruptamente. Entonces, una voz diferente habló desde el exterior. Ya no era seductora ni amenazante. Era curiosa, casi hipnotizada. «¿Qué es esa luz? ¿Qué tienes ahí dentro?» Miguel tomó el espejo y se acercó a la ventana principal. A través del cristal, pudo ver a la chancalaera de pie en el claro frente a su refugio, pero ahora su apariencia había cambiado completamente. Ya no era la mujer hermosa que había visto las noches anteriores. Su verdadera forma era una criatura grotesca, parte mujer, parte ave de presa, con alas membranosas que se extendían desde sus brazos, garras en lugar de pies y un rostro que combinaba rasgos humanos y aviares de manera perturbadora.
Pero lo más importante era que no podía apartar la mirada del espejo. Estaba completamente fascinada por su propio reflejo, viendo por primera vez en siglos su verdadera apariencia. ¿Qué me has hecho? ¿Qué es esto que veo? Miguel mantuvo el espejo firme, dirigiendo su luz hacia la criatura. Según el libro, tenía que mantener el reflejo durante un ciclo completo de la luna, desde que estuviera directamente sobre ellos hasta que comenzara a descender hacia el horizonte. Durante las siguientes horas, la chancalaera permaneció inmóvil, contemplando horrorizada su verdadero reflejo. Ocasionalmente intentaba apartar la mirada, pero la fascinación era demasiado fuerte. Era como si estuviera viendo por primera vez la monstruosidad en la que se había convertido a lo largo de los siglos. Cuando la luna finalmente comenzó a descender hacia el horizonte occidental, la chancalaera emitió un grito que Miguel sintió en sus huesos. No era un grito de rabia o frustración. Era un grito de profunda tristeza y pérdida. Ahora recuerdo lo que era antes. Recuerdo cuando era humana. La criatura se alejó lentamente del refugio, arrastrando sus alas por el suelo. Antes de desaparecer entre los árboles, se volvió una última vez hacia Miguel. Gracias por mostrarme la verdad. No volveré a molestar a nadie más. Es hora de que descanse. Y con esas palabras, la chancalaera desapareció en la oscuridad del bosque, dirigiéndose hacia las cuevas altas del Pico de las Corujas. Miguel no durmió esa noche tampoco, pero por razones completamente diferentes. No era el miedo lo que lo mantenía despierto, sino una profunda sensación de melancolía y reflexión sobre lo que había presenciado. Cuando amaneció, salió de su refugio y encontró algo que no esperaba. Las huellas de la chancalaera formaban un sendero claro que se dirigía directamente hacia las montañas altas. Pero estas huellas eran diferentes. Ya no eran las marcas profundas y violentas que había visto antes, eran más suaves, más humanas, como si la criatura hubiera recuperado parte de su humanidad perdida. Miguel siguió el sendero durante varias horas, subiendo por senderos que nunca había explorado antes. Las huellas lo llevaron hasta la base del acantilado donde había visto la cueva por primera vez. Pero ahora había algo diferente. La entrada de la cueva estaba sellada. Grandes rocas habían caído desde arriba, bloqueando completamente el acceso. Era como si la montaña misma hubiera decidido cerrar para siempre el hogar de la chancalaera. Miguel permaneció allí durante largo tiempo, contemplando la cueva sellada y reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Había llegado a esas montañas como un escéptico, convencido de que la ciencia moderna tenía respuestas para todo. Pero su experiencia con la chancalaera le había enseñado que el mundo era mucho más complejo y misterioso de lo que había imaginado. Cuando regresó a Peñas Altas esa tarde, encontró a don Aurelio esperándolo en la terraza del bar, como si hubiera sabido exactamente cuándo llegaría. «¿Se ha ido, verdad?», preguntó el anciano sin preámbulos. Miguel asintió, devolviendo cuidadosamente el espejo y la botella de agua bendita a don Aurelio. «Se ha ido para siempre. La cueva está sellada». Bien, era hora de que encontrara la paz. Había estado sufriendo durante demasiado tiempo. Don Aurelio guardó los objetos en una bolsa de cuero y miró hacia las montañas. ¿Sabes qué era realmente la chancalaera, muchacho? No era un monstruo que había nacido así. Era una mujer, hace muchos siglos, que perdió su humanidad poco a poco debido a la soledad, la amargura y el dolor. Se convirtió en lo que era porque había olvidado lo que significaba ser humana. Pero tú le devolviste ese recuerdo. Le mostraste su verdadero yo. Y eso le dio la fuerza para elegir el descanso en lugar de continuar con su existencia torturada. Miguel se quedó en la región durante 2 semanas más, completando su trabajo de catalogación y establecimiento de rutas de patrullaje. Pero las montañas habían cambiado para él. Ya no eran simplemente un ecosistema que estudiar y proteger. Eran un lugar lleno de historia, misterio y respeto por fuerzas que la ciencia moderna aún no podía explicar completamente. Durante esas últimas semanas, notó cambios significativos en la región. Los animales habían regresado a las zonas que antes evitaban. Los ciervos pastaban nuevamente en los claros cercanos al Pico de las Corujas. Los pájaros cantaban en áreas que antes habían estado inquietantemente silenciosas. Era como si la naturaleza misma hubiera sentido la partida de la chancalaera y hubiera comenzado a sanar. Cuando llegó el momento de partir, Miguel se despidió de don Aurelio con una mezcla de gratitud y tristeza. El anciano le había enseñado lecciones que ninguna universidad podría haber proporcionado. «Recuerda lo que has aprendido aquí, muchacho.
El mundo es mucho más grande y misterioso de lo que nos enseñan en las escuelas. Respeta las tradiciones de los lugares a los que vayas. Escucha a los ancianos que han vivido en esas tierras durante décadas. Y nunca asumas que tu educación moderna te da todas las respuestas. Miguel asintió, sabiendo que llevaría esas palabras consigo durante el resto de su vida. Ahora, 6 meses después, Miguel trabaja en una reserva natural en Asturias. Es un trabajo menos aislado, con más contacto humano regular, pero las lecciones que aprendió en Extremadura lo acompañan cada día. Ha comenzado a documentar las tradiciones locales de cada región donde trabaja, no como curiosidades folclóricas, sino como conocimiento ancestral que puede contener verdades importantes. Ha aprendido a escuchar a los lugareños con respeto genuino, especialmente cuando le hablan de cosas que su educación científica no puede explicar fácilmente. Y cada vez que ve una luna llena, Miguel recuerda a la chancalaera y se pregunta cuántas otras criaturas como ella existen en los rincones remotos del mundo, esperando a que alguien las ayude a encontrar la paz que han estado buscando durante siglos. Amigos, esta historia que les he contado esta noche no es solo sobre una criatura sobrenatural en las montañas de Extremadura. Es sobre el respeto, la humildad y la importancia de mantener nuestras mentes abiertas a posibilidades que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Miguel me pidió específicamente que compartiera su experiencia porque cree que hay lecciones importantes que todos podemos aprender de ella. En un mundo cada vez más conectado y tecnológico, es fácil olvidar que existen conocimientos y tradiciones que han sido preservados durante siglos por buenas razones. Los ancianos de nuestros pueblos, las historias que nuestros abuelos nos contaban, las tradiciones que a veces descartamos como supersticiones. Todo esto forma parte de un patrimonio cultural que contiene sabiduría acumulada durante generaciones. No estoy diciendo que debamos creer ciegamente en todo lo que nos cuentan, pero sí creo que debemos escuchar con respeto, mantener nuestras mentes abiertas y recordar que la arrogancia intelectual puede ser tan peligrosa como la ignorancia. Si alguna vez se encuentran en una situación donde las tradiciones locales les adviertan sobre algo, especialmente en lugares remotos y antiguos, les pido que recuerden la historia de Miguel y la chancalaera. A veces, el conocimiento ancestral puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y si alguna vez visitan la región de Extremadura, cerca del Pico de las Corujas, deténganse en Peñas Altas y saluden a don Aurelio de mi parte. Él estará encantado de compartir más historias con ustedes, historias que han sido preservadas durante generaciones y que merecen ser recordadas. Pero sobre todo, recuerden que el mundo está lleno de misterios que aún no comprendemos completamente. La ciencia es una herramienta maravillosa para entender nuestro universo, pero no es la única forma de conocimiento que existe. La sabiduría tradicional, el respeto por lo desconocido y la humildad ante fuerzas que no podemos controlar. Estas también son formas válidas de navegar por la vida. Gracias por acompañarme en esta historia esta noche. Espero que les haya gustado y, más importante, espero que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de mantener nuestras mentes abiertas a las posibilidades infinitas que nos rodean. Si tienen sus propias historias de encuentros con lo inexplicable, especialmente aquellas relacionadas con el folclore de sus regiones, me encantaría escucharlas. Pueden compartirlas en los comentarios y quién sabe, tal vez una de ellas se convierta en la próxima historia que compartamos juntos. Hasta la próxima, amigos, que tengan dulces sueños. Y recuerden cerrar bien sus puertas si viven cerca de las montañas.